Los llaman protectores de la humanidad, ángeles en ceramita, los mejores del emperador. Pero yo he visto lo que sucede cuando un marín espacial llega a salvarte. He contado los cuerpos, he caminado por las calles que dejan atrás, y he aprendido algo que el Imperio no quiere que sepas. El verdadero terror no es que puedan perder el control, es que nunca lo pierden. He sido un servidor del Administratum durante 37 años, y en ese tiempo he aprendido que cada número cuenta una historia si sabes cómo leerla. Mi nombre es Hriksboken, y soy lo que el Monitorium llama un especialista en documentación de pérdidas, que es una manera educada de decir que cuento a los muertos después de que alguien más ha hecho la matanza. Reconcilio discrepancias entre bajas proyectadas y pérdidas reales. Rastro el gasto de munición contra eliminaciones confirmadas y me aseguro de que cada cadáver encuentre su camino a la columna correcta del libro mayor correcto, para que la vasta maquinaria de guerra del Imperio pueda seguir avanzando sin pausa. Es trabajo ingrato, realizado en oficinas sin ventanas, iluminadas por lúmenes parpadeantes, rodeado de pizarras de datos que huelen a ozono y miedo viejo. He documentado masacres que abarcan continentes, calculado el costo de bombardeos orbitales en vidas por segundo, y reducido civilizaciones enteras a notas al pie, en reportes que nadie jamás leerá. No hago esto porque sea cruel. Hago esto porque alguien debe hacerlo, porque el Imperio exige rendición de cuentas, y porque la alternativa al orden es el tipo de caos que traga mundos enteros. Cuando recibí la asignación para Tertium Majoris, no esperaba nada inusual. La pizarra de información llegó a mis cuartos con las raciones matutinas, una oblea delgada de granos comprimidos y una taza de recaf tan amarga que me hacía doler los dientes. La pizarra era de emisión estándar, plastiacero negro mate con el águila de 2 cabezas en relieve en la parte posterior. Y cuando la activé, el texto se desplazó por la pantalla en el familiar brillo de fósforo verde de la comunicación oficial. Tertium Majoris, un centro industrial terciario en el sector Vanus. Población de 14 millones de almas esparcidas por 3 complejos colmena primarios y 16 asentamientos satélite. Acción de cumplimiento reciente conducida por elementos de los Astartes, específicamente el capítulo Storm Wardens en respuesta a elementos sediciosos operando dentro de la administración del gobernador planetario. Daño colateral civil estimado en 0.03% de la población total, bien dentro de parámetros aceptables para despliegue Astartes. Mi tarea era verificación rutinaria, cruzar referencias de bajas reportadas con gasto de municiones y testimonios de testigos, asegurando que los números se alinearan con doctrina imperial y necesidad estratégica. Había documentado acciones Astartes antes, aunque no frecuentemente. Los marines espaciales operaban en una escala y con una eficiencia que hacía mi trabajo casi trivial. Sus compromisos eran quirúrgicos, su adquisición de objetivos impecable, su daño colateral mínimo según los estándares de los instrumentos más crudos del Imperio. Cuando descendían sobre un mundo, era porque fuerzas menores habían fallado, o porque la amenaza requería una respuesta tan abrumadora que solo los mejores del emperador podían ser suficientes. Eran leyendas hechas carne, guerreros cuya mera presencia podía cambiar el curso de guerras que habían continuado durante décadas. Había visto las capturas pictográficas, los carretes de propaganda que se reproducían en las salas comunes de los habitáculos, mostrando Astartes avanzando a través de tormentas de fuego, con el tipo de certeza sin prisa que hacía llorar a hombres adultos de gratitud. Creía en ellos de la manera en que creía en el trono mismo, como un axioma fundamental de la existencia imperial. El viaje a Tertium Majoris tomó 19 días a bordo de un carguero masivo que olía a cuerpos sin lavar y aire reciclado. Pasé la mayor parte del tránsito revisando documentación preliminar, construyendo el marco que necesitaría para completar la auditoría una vez en el planeta. Los reportes iniciales eran ejemplares, casi de libro de texto en su adherencia al protocolo.
Los elementos sediciosos habían sido identificados por fuentes inquisitoriales, sus redes mapeadas con precisión, su liderazgo marcado para terminación. Los Storm Wardens desplegaron una sola escuadra, 10 guerreros liderados por un sargento cuyo nombre estaba censurado en los archivos que me habían dado. La operación comenzó a medianoche local, duró 4 horas y 17 minutos, y concluyó con la eliminación total de las células objetivo. Las bajas civiles fueron mínimas, el daño a la infraestructura insignificante, los objetivos secundarios logrados antes de lo programado. Era el tipo de acción que sería usada en simulaciones de entrenamiento durante décadas por venir, un modelo de cómo los astartes conducían la guerra. Pero cuando llegué a Tertium Majoris y comencé a caminar las calles donde había sucedido, encontré la primera discrepancia. La colmena primaria, designada Tertium Prime, se elevaba desde la superficie color óxido del planeta como un monumento a la resistencia humana. Una aguja imponente de rockcrete y acero que albergaba 7 millones de almas en madrigueras estratificadas que se extendían kilómetros dentro de la Tierra. Los elementos sediciosos habían operado desde los niveles medios, específicamente bloques de habitáculos 94 hasta 108, un corte vertical de ciudad que debería haber estado repleto de comerciantes, obreros, cuidadores de santuarios y los incontables otros engranajes humanos que mantenían una colmena funcionando. Había esperado encontrar daños, quizás algunos edificios marcados con los patrones de quemadura de fuego de Volter, o las grietas reveladoras de refuerzo estructural fallando bajo estrés. Lo que encontré en cambio fueron secciones enteras que ya no existían. El habitáculo 97 había desaparecido. No dañado, no quemado, desaparecido. Donde debería haber estado, solo había aire vacío y un hueco en el paisaje urbano que hacía que mi estómago se apretara con una sensación de error. Los edificios a cada lado permanecían intactos, sus paredes sin mostrar signos de explosión o fuego, sin grietas radiando desde un punto de impacto. Era como si alguien hubiera alcanzado hacia abajo con precisión divina y simplemente removido esa estructura específica de la existencia, levantándola sin disturbar nada alrededor. Las calles que habían conducido a sus entradas ahora terminaban en caídas verticales, finalizando en barreras marcadas con sigilos de peligro del Administratum y custodiadas por agentes locales que no me miraban a los ojos cuando me acercaba. Pregunté qué había pasado con el edificio. La agente, una mujer con piel del color del cuero viejo y un rifle láser sostenido contra su pecho como un talismán, me dijo que no sabía. Había sido asignada a este cordón 3 semanas antes, y le habían dicho solo que el área estaba bajo investigación y nadie debía pasar. No sabía qué había pasado con la gente que vivía allí. No sabía dónde había ido el edificio. No sabía nada. Y la manera en que lo dijo me hizo entender que le habían ordenado no saber, que la ignorancia había sido ordenada tan completamente como cualquier otra forma de cumplimiento. Consulté mi pizarra de datos, cruzando referencias de los reportes preliminares con esquemas arquitectónicos extraídos de los archivos planetarios. El habitáculo 97 había albergado aproximadamente 4.000 residentes, en su mayoría obreros de nivel medio asignados a manufactorums produciendo celdas de energía para rifles láser y componentes de armadura de placas. Según el reporte post-acción archivado por los Storm Wardens, el edificio había sufrido daño mínimo durante la acción de cumplimiento, con menos de 30 bajas confirmadas resultantes de fuego colateral durante la extracción de un líder de célula sediciosa que se había atrincherado en el piso 73. El reporte notaba que la operación había sido conducida con precisión ejemplar, que evacuaciones civiles habían sido coordinadas por adelantado, que cada descarga de armas había sido calculada para minimizar pérdida de vida no intencional, pero el edificio había desaparecido, y 4.000 personas con él. Comencé a sentir los primeros revuelos de inquietud. Durante los siguientes 7 días, caminé cada calle, cada nivel, cada corredor de acceso donde los Storm Wardens habían operado. Entrevisté sobrevivientes,
Revisé registros médicos de las instalaciones médicas locales, examiné registros de gasto de munición de los propios intendentes del capítulo. Mientras más miraba, más los números se negaban a alinearse. El conteo oficial de bajas listaba 412 muertos, una cifra que incluía tanto elementos sediciosos como civiles atrapados en fuego cruzado. Pero cuando sumé los desaparecidos, cuando conté las personas cuyos vales de ración no habían sido reclamados, cuyas asignaciones de trabajo habían sido redistribuidas, cuyos nombres aparecían en documentos de registro familiar, pero en ningún otro lugar en las bases de datos planetarias, el número creció a algo más cercano a 12.000. Familias enteras habían desaparecido. Pisos completos de bloques residenciales no mostraban signos de habitación, sus puertas selladas con sellos de cera portando sigilos inquisitoriales, sus interiores vaciados de todo, desde muebles hasta los rasguños en las paredes donde los niños una vez habían marcado sus alturas. Encontré una escuela que debería haber albergado 300 estudiantes, pero ahora permanecía vacía, sus escritorios organizados en filas perfectas, como esperando una clase que nunca llegaría. Encontré un santuario al dios emperador, donde las velas todavía ardían, pero la congregación había desaparecido, dejando solo un único servitor que continuaba barriendo los pisos en repetición sin mente, sus extremidades auméticas rechinando suavemente en el silencio. Nadie me hablaría sobre lo que había sucedido. Cuando presioné por entrevistas con testigos, me dijeron que todo el testimonio había sido clasificado por orden de la Inquisición. Cuando solicité acceso a registros médicos, encontré que secciones enteras habían sido censuradas, dejando solo resúmenes tan vagos que eran inútiles. Cuando intenté acceder a registros Vox de la noche de la operación, me informaron que las grabaciones habían sido corrompidas por interferencia atmosférica, aunque las especificaciones técnicas del equipo hacían esa explicación ridícula. Alguien estaba borrando la evidencia, podando cualquier cosa que contradijera la narrativa oficial, y lo estaban haciendo con el tipo de minuciosidad que sugería recursos muy por encima de un simple descuido burocrático. Regresé a mis cuartos asignados, una celda estrecha en el administratum que olía a moho y miedo viejo, y pasé la noche revisando todo lo que había recopilado. Las pizarras de datos formaban un mosaico de ausencia, un patrón de huecos y silencios que contaban su propia historia. Estoy entrenado para ver tales patrones, para reconocer cuando los números han sido masajeados o alterados, cuando la realidad ha sido doblada para ajustarse a la versión preferida de alguien de los eventos. Lo que no podía entender era por qué. Los astartes habían ganado. Los elementos sediciosos habían sido eliminados. El planeta permanecía en cumplimiento. No había razón estratégica para ocultar el verdadero costo. Ninguna ventaja táctica en oscurecer lo que realmente había ocurrido, a menos que el costo mismo fuera lo que necesitaba ocultarse. Decidí perseguir los registros Vox. El Administratum mantiene archivos redundantes para todo el tráfico de comunicaciones, un legado de desconfianza que se remonta a la herejía de Horus cuando traidores habían usado datos corrompidos para sembrar confusión entre fuerzas leales. Incluso si los registros primarios habían sido purgados, copias existirían en sistemas de almacenamiento terciarios, a menudo olvidados y pobremente mantenidos, pero accesibles para alguien con las autorizaciones correctas y suficiente paciencia. Pasé 2 días navegando la laberíntica burocracia de la infraestructura de comunicaciones de Tertium Prime, archivando solicitudes por triplicado, invocando regulaciones oscuras que otorgaban a auditores acceso a materiales supuestamente sellados y cobrando favores de colegas que me debían de asignaciones previas. Eventualmente, encontré lo que estaba buscando en una subcolmena tan profunda en la colmena que el aire sabía a óxido y los lúmenes parpadeaban con la poco fiabilidad de conductos de energía antiguos. Los registros Vox no habían sido corrompidos, habían sido editados. Podía ver los cortes,
los lugares donde segmentos habían sido escindidos con precisión quirúrgica, dejando huecos en la línea temporal como dientes faltantes en un cráneo. Pero quien había realizado la edición había sido descuidado en un aspecto crucial. Habían dejado las marcas de tiempo intactas, y al comparar la duración de las grabaciones originales con lo que permanecía, podía calcular exactamente cuánto había sido removido. 4 horas y 17 minutos de operación, pero solo 41 minutos de tráfico Vox registrado. Alguien había eliminado 3 horas y media de audio, y lo habían hecho de manera que sugería que querían preservar ciertos segmentos mientras borraban otros. Reproduje lo que quedaba. La primera voz que escuché era calmada, casi casual, hablando en el gótico entrecortado de la jerga de batalla Astartes. Contacto establecido. Entrando habitáculo 94. Resistencia mínima. Avanzando al objetivo primario. No había miedo en esa voz. Ninguna vacilación, solo la certeza plana de alguien describiendo acciones ya completadas. En el fondo, podía escuchar otros sonidos, estallidos distantes que podrían haber sido disparos o puertas siendo violadas, un retumbo bajo que podría haber sido una explosión o simplemente el ruido ambiental de una colmena por la noche. La voz continuó, narrando el progreso de la escuadra a través del edificio con la misma precisión sin prisa, marcando pisos despejados, cuartos registrados, objetivos eliminados. Luego hubo un hueco. 17 minutos de silencio donde algo había sido removido. Cuando la grabación se reanudó, la voz había cambiado, no en tono, sino en lo que estaba diciendo. Punto de concentración civil Alfa asegurado. Estimado 400 unidades. Solicitando guía sobre disposición. Unidades, no personas. Unidades, como si los 400 hombres, mujeres y niños acorralados en cualquier espacio que Alfa designara fueran componentes a ser catalogados en lugar de almas a ser salvadas. Hubo una pausa, presumiblemente mientras el Astartes esperaba respuesta, y luego la voz habló de nuevo. Reconocido. Procediendo con protocolo Tertius. Completación estimada en 30 minutos. Otro hueco. Este durando 43 minutos. Cuando el registro retomó, todo lo que podías escuchar era gritos. Duró 11 segundos antes de cortar al silencio. Y en esos 11 segundos, escuché más terror crudo que en todos mis años documentando campos de batalla. No era el sonido de personas atrapadas en fuego cruzado, no los gritos de pánico de civiles huyendo de una zona de combate activa. Era algo más antiguo, algo primordial. El ruido que hace la presa cuando entiende que no hay escapatoria y la muerte viene, no como una posibilidad, sino como certeza absoluta. Y bajo los gritos, casi inaudible, podía escuchar algo más. Un sonido rítmico, húmedo y pesado, como carne siendo ablandada o huesos rompiéndose bajo presión sostenida. El registro terminó. Me senté en ese archivo durante largo tiempo después de que la grabación se detuvo, mirando la pizarra de datos en mis manos e intentando reconciliar lo que acababa de escuchar con todo lo que creía sobre los Astartes. Eran defensores de la humanidad. Los guerreros elegidos del emperador que se interponían entre la humanidad y los horrores de una galaxia que no quería nada más que devorarnos a todos. No eran carniceros, no eran ejecutores de inocentes. Se suponía que eran mejores que eso, elevados por encima de las crueldades a las que hombres menores podrían recurrir en nombre de la necesidad. Pero el registro Vox no mentía. Comencé a buscar feeds pictográficos después, razonando que si el tráfico Vox había sido preservado, incluso en forma editada, registros visuales podrían existir también. La infraestructura de seguridad de Tertium Prime era extensa. Miles de unidades de captura PICT montadas en cada avenida e intersección principal,
alimentando datos a estaciones de monitoreo centrales donde servitors meniales observaban por signos de disturbios o actividad criminal. Los feeds eran almacenados durante 90 días antes de ser purgados para hacer espacio para nuevas grabaciones, lo que significaba que la noche de la acción Astartes aún debería ser recuperable. Archivé las solicitudes apropiadas, cité mi autoridad como auditor del monitorium y esperé a que se otorgara acceso. Fue denegado. La negación vino de una oficina de la que nunca había escuchado, enterrada tan profundo en los organigramas del Administratum que era difícil incluso confirmar que existía. La Oficina de Mantenimiento de Archivo Selectivo, una subdivisión del aparato administrativo de la Inquisición, responsable de determinar qué registros eran preservados para la posteridad y cuáles se consideraban innecesarios para la continuidad imperial. El mensaje era educado pero absoluto. Todos los registros de captura Pict de las fechas relevantes habían sido transferidos a custodia inquisitorial para investigación en curso. No se harían excepciones. Mi autorización, aunque suficiente para procedimientos de auditoría estándar, no se extendía a materiales involucrados en investigaciones inquisitoriales activas. Cualquier intento adicional de acceder a datos restringidos sería anotado en mi registro permanente y podría resultar en acción disciplinaria hasta e incluyendo terminación de servicio. Entendí el mensaje claramente. Deja de buscar. Pero había pasado 37 años aprendiendo a leer entre líneas de la burocracia imperial, y sabía que las prohibiciones absolutas a menudo señalaban hacia las cosas que más valía encontrar. Si la Inquisición había tomado los feeds Pict, significaba que había algo en ellos lo suficientemente significativo para justificar tal control de mano dura. También significaba que en algún lugar en el vasto enredo de la infraestructura de datos de Tertium Prime habría fragmentos que habían pasado por alto, respaldos creados por sistemas redundantes o archivados por servitors diligentes, siguiendo protocolos que nadie recordaba actualizar. Los encontré 3 días después en el lugar más improbable. La eclesiarquía local mantenía su propia red de unidades de captura Pict, ostensiblemente para monitorear tráfico de peregrinos y asegurar observancia apropiada de días santos. Los feeds eran almacenados localmente en la Catedral de la Vigilia Eterna, una estructura barroca de vidrio teñido y pan de oro que se elevaba desde la colmena inferior como una promesa de salvación. Los sacerdotes que mantenían los archivos eran viejos, medio ciegos por décadas pasadas, leyendo escrituras a la luz de velas y profundamente desinteresados en las actividades de auditores del Administratum. Cuando expliqué que necesitaba verificar ciertos detalles para un reporte de cumplimiento rutinario, me dirigieron hacia las cámaras de archivo con el tipo de indiferencia que viene de creer que nada en el mundo material realmente importa. Los feeds Pict estaban almacenados en cilindros de datos antiguos, el tipo que requería reproducción manual en máquinas que resollaban y chasqueaban como animales moribundos. Cargué el cilindro correspondiente a la noche de la operación y comencé a avanzar por el metraje, observando las calles vacías de Tertium Prime en granulado blanco y negro. Durante la primera hora, nada sucedió. La cámara mostraba una plaza adyacente al habitáculo 96, su superficie marcada con el detritus usual de vida en colmena, latas de ración descartadas y trozos de pergamino volando en el viento reciclado. Unos pocos peatones cruzaron el cuadro, figuras encorvadas moviéndose con el cansancio de personas retornando de largos turnos en los manufactorums. Entonces los Astartes llegaron. Incluso a través de la calidad degradada del metraje, eran inconfundibles. 10 figuras en armadura de poder, tan masivas que hacían que la calle pareciera pequeña. Su ceramita pintada en el azul oscuro y plata de los Storm Wardens. Sus armas sostenidas con la presteza casual de depredadores Apex. Se movían en formación, avanzando hacia el habitáculo 96 con una precisión que sugería planificación extensiva. Cada guerrero sabiendo exactamente dónde posicionarse para lograr cobertura táctica máxima. Al frente caminaba un sargento, su armadura marcada con honores adicionales y sellos de pureza,
su casco adornado con una cresta que capturaba la luz tenue de los lúmenes de la calle. No se apuraban. Eso fue lo que me impactó primero. No había urgencia en sus movimientos, ningún sentido de que estuvieran respondiendo a una amenaza activa o corriendo contra el tiempo. Caminaban de la manera en que dioses podrían caminar, seguros de su dominancia, completamente despreocupados con la posibilidad de resistencia. Cuando alcanzaron la entrada al habitáculo, el sargento levantó un puño blindado y toda la escuadra se detuvo con perfección sincronizada. Se giró para enfrentar a sus guerreros, y aunque no podía escuchar lo que dijo, podía ver la manera en que reaccionaron, cada Astartes cambiando ligeramente, ajustando armas o verificando munición con la eficiencia suave de un ritual realizado 1000 veces antes. Entonces entraron al edificio. Durante 17 minutos, el Fitpict no mostró nada más que la calle vacía. Observé la marca de tiempo avanzar, contando segundos, intentando imaginar qué estaba sucediendo dentro de ese edificio más allá de la vista de la cámara. El registro Vox había colocado la violación inicial en este tiempo. Los Storm Wardens avanzando piso por piso, despejando cuartos y neutralizando objetivos con Volter y espada. Debería haber sido ruidoso, explosivo, el tipo de combate urbano que deja cicatrices en el rostro de una ciudad. Pero la calle permaneció tranquila, imperturbada, como si nada en absoluto estuviera ocurriendo a solo metros de distancia. Entonces los gritos comenzaron. Eran débiles al principio, amortiguados por las paredes del edificio y la pobre calidad de audio de la grabación, pero inconfundibles en su carácter. El Fitpict no podía mostrarme lo que estaba sucediendo adentro, pero el audio capturó suficiente para pintar una imagen que no quería ver. Cientos de voces, quizás más, elevándose en un coro de terror que parecía continuar para siempre. Y puntuando los gritos había otros sonidos, el ladrido distintivo de fuego de Volter, el estruendo de algo pesado, impactando carne y hueso, el crujido húmedo de cuerpos siendo destruidos con minuciosidad metódica. Me forcé a continuar observando. 43 minutos después, los Astartes emergieron. Caminaban con la misma certeza sin prisa que habían mostrado al entrar. Su armadura ahora marcada con rayas y salpicaduras de rojo, que se veía negro en el metraje granulado. El sargento hizo una pausa en el umbral, girándose para inspeccionar el edificio una vez más, y me encontré preguntándome qué veía que lo hacía sentir con lo que parecía satisfacción. Luego levantó su mano de nuevo, y la escuadra se reformó, moviéndose de vuelta a través de la plaza con la misma precisión mecánica, dejando el habitáculo atrás, como si no fuera nada más que otro objetivo marcado en una lista. El edificio estaba silencioso ahora. Avancé el metraje, observando la calle vacía durante otra hora, esperando ver sobrevivientes emerger, esperando ver agentes llegando para asegurar la escena, esperando ver cualquier cosa que sugiriera que los gritos habían sido exagerados o malentendidos. Pero nadie vino. El edificio simplemente permanecía allí, oscuro y quieto. Y mientras el amanecer comenzaba a aclarar el cielo en la grabación, pude ver algo que hizo que mis manos comenzaran a temblar. Las ventanas estaban cubiertas de rojo, no pintadas, no marcadas con grafiti, cubiertas como si alguien hubiera arrojado cubetas de sangre contra el vidrio desde adentro, recubriendo cada superficie en una capa de carmesí que reflejaba el sol naciente como rubíes. Acerqué la imagen tanto como el equipo antiguo permitía, intentando distinguir detalles, y lo que vi me hizo entender por qué la Inquisición había confiscado todas las otras grabaciones. La sangre no estaba salpicada, estaba rociada, distribuida con cobertura tan uniforme que solo podría haberse hecho deliberadamente, metódicamente, como si alguien hubiera tomado el tiempo para asegurar que cada ventana portara el mismo mensaje. Y en ese patrón, en esa terrible uniformidad, vi la verdad que había estado rodeando sin querer nombrarla.
Esto no había sido una batalla, había sido una demostración. Pasé la siguiente semana intentando encontrar a alguien que me hablara sobre lo que realmente había sucedido esa noche, alguien que lo hubiera visto de primera mano y sobrevivido para contarlo. Los sobrevivientes que había entrevistado previamente todos habían dado las mismas declaraciones vagas, testimonios cuidadosamente redactados que elogiaban a los Astartes por su acción rápida y decisiva, mientras no ofrecían nada concreto sobre lo que esa acción había implicado. Pero había estado conduciendo auditorías lo suficiente para reconocer declaraciones ensayadas, y sabía que por cada persona dispuesta a recitar la línea oficial, había otras que habían rehusado hablar del todo. Encontré una en los niveles inferiores de Tertium Prime, en un distrito tan profundo que el aire reciclado de la colmena sabía a metal y desesperación. Su nombre era Cetra, y había sido supervisora de turno en uno de los manufactorums antes de la acción de cumplimiento. Ahora trabajaba clasificando chatarra metálica en una instalación de procesamiento que pagaba en vales de comida en lugar de tronos imperiales, y cuando me acerqué a ella me miró con los ojos huecos de alguien que había visto algo que nunca podría dejar de ver. No quería hablar. Le dije que no estaba ahí para amenazarla, que solo quería entender lo que había sucedido, que el imperio merecía una rendición de cuentas verdadera de los eventos, en lugar de la versión sanitizada siendo promovida por canales oficiales. Se rió de eso, un sonido como vidrio rompiéndose, y me dijo que al imperio no le importaba la verdad, solo el cumplimiento. Pero habló de todos modos, quizás porque mantener el silencio se había convertido en su propio tipo de tortura. Quizás porque necesitaba que alguien más cargara el peso de lo que sabía. Había estado en el habitáculo 98 la noche que los Storm Wardens llegaron. Cetra me contó que la primera señal de los Astartes no fue sonido ni vista, sino olor. Había estado preparándose para dormir, lavándose en las instalaciones comunales de su piso cuando notó un cambio en el aire. Era sutil al principio, una agudeza que le recordaba a ozono y metal quemado, el tipo de aroma que acompañaba maquinaria pesada o descarga eléctrica. Pero a medida que se hacía más fuerte, lo reconoció por lo que era. El olor distintivo de ceramita y promecium, el olor de los Astartes mismos, tan potente que los precedía como un heraldo. El sistema Vox del edificio crepitó a la vida, y una voz que no reconoció ordenó a todos los residentes proceder inmediatamente al atrio central en la planta baja. No había explicación, ningún contexto. Solo el comando entregado con la autoridad plana de alguien que esperaba obediencia instantánea. Cetra había dudado, confundida y asustada por la extrañeza de la orden, pero cuando escuchó el sonido de botas blindadas en el corredor fuera de sus cuartos, entendió que dudar no era una opción. Se unió a la corriente de residentes moviéndose hacia las escaleras. Cientos de personas fluyendo hacia abajo a través de los pasajes arteriales del edificio. Padres cargando niños, ciudadanos ancianos aferrándose a bastones, trabajadores todavía portando la suciedad de sus turnos. Nadie hablaba. El silencio era absoluto, roto solo por el arrastre de pies y la tos ocasional o gemido de un niño asustado. Era como si todos entendieran instintivamente que lo que estaba sucediendo requería sumisión, que la resistencia sería no meramente fútil, sino fatal. Cuando alcanzó el atrio, lo encontró repleto de gente. Tantos cuerpos presionados juntos que respirar se volvía difícil. Y la temperatura subía a pesar de los sistemas ambientales del edificio. Los Astartes permanecían en el perímetro. 10 gigantes en armadura azul y plateada. Sus armas sostenidas listas pero no apuntadas a ningún objetivo específico. No hablaban. Simplemente observaban, sus rostros con casco inescrutables, su presencia irradiando un tipo de amenaza que hacía que el cerebro primitivo de Cetra le gritara que corriera, incluso mientras su mente consciente entendía que correr era imposible. Entonces el sargento dio un paso adelante. Se quitó el casco y Cetra describió su rostro como la cosa más hermosa y terrible que había visto jamás.
Era joven, mucho más joven de lo que había esperado, con rasgos que parecían tallados en mármol y ojos que contenían profundidades de experiencia que ningún humano podía igualar. Cuando habló, su voz era clara y resonante, llenando el atrio sin esfuerzo, y lo que dijo hizo que Setra entendiera que ella y todos a su alrededor ya estaban muertos. Les dijo que se les estaba dando una elección. El edificio, explicó, había estado albergando elementos sediciosos, individuos que se habían apartado de la luz del emperador y abrazado las filosofías cancerosas de traidores y herejes. Estos individuos habían sido identificados y eliminados, su corrupción purgada con fuego purificador y ira justa. Pero su herejía había hecho metástasis, extendiéndose a través de la población del edificio como una enfermedad, infectando a los fieles con duda y miedo. El imperio no podía permitir que tal infección se extendiera sin control. No podía permitir ni siquiera la posibilidad de que la sedición pudiera echar raíces en corazones que deberían conocer solo lealtad. Así que se les ofrecía una oportunidad de probar su fe. Cualquiera que hubiera albergado dudas, cualquiera que hubiera escuchado los susurros de los herejes, cualquiera que sintiera incluso el más leve temblor de incertidumbre sobre el mandato divino del emperador, estaba invitado a dar un paso adelante y confesar. Tales confesiones serían vistas favorablemente, tratadas como evidencia de arrepentimiento en lugar de culpa. Aquellos que confesaran serían separados de los fieles y se les daría la oportunidad de redimirse a través del servicio al imperio, sus vidas preservadas a cambio de obediencia absoluta a la voluntad del trono. Aquellos que permanecieran en silencio serían asumidos inocentes y se les permitiría regresar a sus cuartos una vez que la investigación estuviera completa. Setra me dijo que supo inmediatamente que era una mentira. Había algo en los ojos del sargento, una certeza fría que dejaba claro que no estaba ofreciendo misericordia, sino meramente clasificando la población en categorías para procesamiento más fácil. Observó mientras la gente comenzaba a dar pasos adelante, algunos llorando abiertamente, otros manteniendo silencio estoico, todos creyendo, o quizás solo esperando que la confesión los salvaría. Los astartes dirigieron a los confesores a un lado del atrio, arreándolos con gestos de sus armas, formándolos en un grupo densamente empacado que crecía más grande con cada minuto que pasaba. Cuando no vinieron más confesiones, el sargento asintió y reemplazó su casco. Lo que sucedió después ocurrió tan rápidamente que la mente de Setra apenas pudo procesarlo. Los astartes abrieron fuego, no contra los confesores, sino contra la multitud de aquellos que habían permanecido en silencio, aquellos que habían creído que su inocencia los protegería. Rondas de Volter desgarraron cuerpos con eficiencia horrible, cada proyectil explosivo detonando dentro de la carne y convirtiendo seres humanos en nubes de neblina roja y hueso destrozado. Los gritos comenzaron, pero fueron ahogados casi inmediatamente por el trueno incesante de fuego de Volter sostenido, un sonido tan fuerte y tan penetrante que Setra lo sintió en su pecho como un segundo latido del corazón. Corrió. Todos corrieron, o lo intentaron, pero no había a dónde ir. Los astartes se habían posicionado para crear una zona de muerte sin salidas, una trampa geométrica que aseguraba máxima eficiencia en la matanza. Setra se lanzó detrás de un pilar decorativo, presionando su cuerpo contra el rockcrete y orando al emperador por liberación, mientras a su alrededor la gente moría en números que desafiaban la comprensión. Podía escucharlos. Los sonidos húmedos de cuerpos golpeando el piso, el crujido de huesos quebrándose bajo el peso de cadáveres colapsando, los gritos gorgoteantes de aquellos que no habían muerto inmediatamente y se estaban ahogando en su propia sangre. Duró 11 segundos. Cuando el disparo se detuvo, Setra permaneció congelada detrás de su pilar,
demasiado aterrorizada para moverse o incluso respirar. Escuchó a los astartes moviéndose por el atrio, el paso pesado de sus botas chapoteando en los lagos de sangre que ahora cubrían el piso. Escuchó algo más también, un sonido rítmico que eventualmente reconoció como los astartes, metódicamente rematando sobrevivientes con sus cuchillas de combate, moviéndose de cuerpo en cuerpo con precisión quirúrgica para asegurar que nadie permaneciera vivo. Entonces el sargento habló de nuevo, dirigiéndose a los confesores que habían sido perdonados de la matanza inicial. Les agradeció por su honestidad y les dijo que sus confesiones habían sido anotadas y serían enviadas a las autoridades apropiadas para evaluación. Mientras tanto, debían permanecer en el atrio bajo la supervisión de los astartes hasta que el transporte pudiera ser arreglado para llevarlos a una instalación penitente donde comenzarían su servicio al imperio. Los confesores, entumecidos por el shock y rodeados por los cuerpos de sus vecinos, simplemente asintieron e hicieron como se les dijo. Cetra observó desde detrás de su pilar mientras los astartes comenzaban a arreglar los cuerpos, apilándolos en filas ordenadas que sugerían experiencia con este tipo de trabajo. Se movían sin conversación, cada guerrero sabiendo exactamente lo que se esperaba de él, creando orden del carnicería con la misma eficiencia que habían mostrado al crear la carnicería misma. Cuando terminaron, el atrio parecía menos un sitio de masacre y más una morgue. Los cuerpos dispuestos con precisión casi respetuosa, listos para procesamiento y disposición. El sargento caminó entre los confesores, examinándolos uno por uno, y Cetra lo vio pausar ocasionalmente para marcar ciertos individuos con un dispositivo que no podía ver claramente. Cuando terminó, gesticuló a sus guerreros, y comenzaron a separar los confesores marcados de los no marcados, dividiéndolos en dos grupos con eficiencia despiadada. El grupo no marcado, quizás 100 personas, fueron dirigidas hacia la salida principal del edificio, y se les dijo que se dispersaran a sus cuartos. El grupo marcado, numerando aproximadamente 300, se les dijo que permanecieran donde estaban. Los confesores no marcados huyeron, corriendo del atrio con la velocidad desesperada de personas que no podían creer su buena fortuna, que entendían en algún nivel instintivo que quedarse significaría muerte, pero no podían articular por qué. Cetra los observó irse y sintió una oleada de esperanza de que quizás, solo quizás, los astartes habían terminado, que la matanza había alcanzado su fin y los sobrevivientes serían permitidos vivir. Entonces el sargento levantó su mano y los astartes abrieron fuego contra los confesores marcados. Fue más rápido esta vez, más clínico. Las rondas de Volter encontrando sus objetivos con facilidad practicada y terminando vidas en fracciones de segundos. Los confesores apenas tuvieron tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de que cesaran de existir como algo más que componentes de la creciente pila de muertos. Cuando terminó, el atrio contenía solo cadáveres y astartes, y Cetra se presionó más fuerte contra su pilar y oró que no notaran al único sobreviviente escondido en las sombras. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, acalambrada y congelada, oliendo el aroma a cobre de sangre tan espeso que la hacía tener arcadas. Eventualmente, escuchó a los astartes partir, sus botas retrocediendo en la distancia, y solo entonces se atrevió a moverse. Se arrastró de su escondite, resbalando en sangre que se había vuelto pegajosa y fría, y se dirigió a las escaleras que conducían a los niveles superiores. No miró los cuerpos. No podía. Le tomó 6 horas encontrar una salida del edificio que no involucrara pasar por áreas controladas por los astartes. Emergió a la luz del amanecer e inmediatamente vomitó, vaciando su estómago hasta que no quedó nada más que arcadas secas y el sabor de bilis. Caminó a la estación de agentes más cercana e intentó reportar lo que había visto, pero los agentes la miraron con ojos que no contenían sorpresa, solo resignación,
y le dijeron que todo testimonio respecto a la acción de cumplimiento tenía que ser archivado con el administratum, que lo enviaría a las autoridades apropiadas. Nunca archivó un reporte. Cuando le pregunté por qué no, me dijo que para entonces entendía lo que la acción de cumplimiento realmente había sido. No fue un intento de eliminar elementos sediciosos. Fue una prueba, un cálculo brutal diseñado para medir lealtad, no a través de la fe, sino a través del miedo. Los astartes habían dado a la gente una elección entre confesión y silencio. Y luego habían matado a todos independientemente de lo que eligieran, probando que a los ojos del imperio no había diferencia entre el culpable y el inocente, solo el obediente y el muerto. Y los confesores que habían sido liberados, los no marcados que habían huido del atrio creyendo que habían sido perdonados, llevaban con ellos el conocimiento de lo que les pasaba a aquellos que dudaban cuando los astartes daban órdenes. Esparcirían ese conocimiento a través de la colmena como un virus, infectando a todos los que encontraran con la comprensión de que cuando los elegidos del emperador llegaban, la única respuesta correcta era cumplimiento inmediato y absoluto. La resistencia era muerte, la duda era muerte, incluso la confesión era muerte, a menos que los astartes decidieran lo contrario. El miedo había sido convertido en arma con precisión quirúrgica. Cetra terminó su historia y me miró con ojos que no contenían esperanza, solo comprensión exhausta. Me dijo que los astartes no habían perdido el control ni cometido errores. Cada muerte en ese atrio había sido calculada, medida contra alguna fórmula interna que determinaba pérdida aceptable versus generación óptima de miedo. Habían matado exactamente el número correcto de personas de exactamente la manera correcta para asegurar que Tertium Majoris nunca más albergaría sedición. No porque la población fuera leal, sino porque estaban aterrorizados. Le pregunté cómo había sobrevivido. Me dijo que no sabía, que quizás los astartes simplemente la habían pasado por alto, o quizás le habían permitido vivir deliberadamente, sabiendo que un solo testigo esparciría la historia más efectivamente que cualquier propaganda oficial. De cualquier manera, estaba viva, y llevaba el peso de 4000 muertes en una memoria que nunca se desvanecería, y nunca podría ser compartida, sin arriesgar el mismo destino que había Befallen a los confesores. Le agradecí por su testimonio y prometí que lo incluiría en mi auditoría. Se rió de nuevo, ese mismo sonido de vidrio roto, y me dijo que era un tonto si pensaba que el imperio permitiría que la verdad fuera registrada. Regresé a mis cuartos y pasé la noche intentando reconciliar lo que Cetra me había contado con la imagen de los astartes que había llevado durante 37 años. Los guerreros que defendían a la humanidad de horrores senos e incursiones demoníacas, que permanecían como baluartes contra las crueldades infinitas de la galaxia, que representaban la voluntad del emperador hecha manifiesta en carne transhumana. Había creído en ellos de la manera en que los niños creen en santos, como absolutos morales, existiendo más allá de los compromisos y crueldades de la guerra ordinaria. Pero la evidencia no permitía tal creencia. Los registros Vox, los feeds Pict, el testimonio de Cetra, las poblaciones desaparecidas y edificios sellados y registros censurados, todo señalaba hacia una verdad que era simultáneamente obvia e insoportable. Los astartes no eran protectores que ocasionalmente tomaban decisiones difíciles en defensa de la humanidad. Eran mecanismos de aplicación diseñados y desplegados para mantener cumplimiento imperial a través de la aplicación de fuerza abrumadora y terror cuidadosamente calculado. No estaban aquí para salvarnos, estaban aquí para asegurar que permaneciéramos útiles. Comencé a compilar mi reporte final, sabiendo incluso mientras escribía que nunca sería aceptado, que en el momento en que sometiera documentación contradiciendo la narrativa oficial, sería marcado para censura o peor. Pero soy un auditor, y mi deber es a la verdad de los números, a la realidad que representan en lugar de las historias que contamos sobre ellos. Documenté cada discrepancia, cada persona desaparecida,
cada edificio sellado y testimonio censurado. Incluí la cuenta de Setra completa junto con transcripciones de los registros Vox editados y capturas de los feeds picked, mostrando a los Astartes emergiendo del habitáculo 96 con su armadura pintada en sangre. Calculé el verdadero conteo de bajas: 14.732 muertos, no 0.03% de la población. Un poco más de 0,1%, todavía dentro de parámetros aceptables por las matemáticas brutales de guerra imperial, pero muy lejos del daño colateral mínimo reclamado en los reportes oficiales. Y más importantemente, noté que las muertes no habían sido accidentales o incidentales al objetivo primario, habían sido el objetivo, un sacrificio deliberado diseñado para inculcar terror duradero en una población que el imperio había considerado insuficientemente en cumplimiento. Incluí una sección final analizando la lógica estratégica de tal acción, intentando entender el cálculo que haría del asesinato masivo una herramienta aceptable de gobernanza. Las matemáticas eran directas una vez que dejé de pensar en los muertos como personas y comencé a pensar en ellos como variables en una ecuación balanceando miedo contra productividad. Mata muy pocos y la población podría no tomar la lección seriamente. Podría convencerse de que los Astartes simplemente habían cometido errores o habían estado enfocados solo en objetivos legítimos. Mata demasiados y arriesgas destruir la fuerza laboral requerida para mantener el planeta funcionando, convirtiendo el cumplimiento en victoria pírrica. Pero mata exactamente el número correcto de exactamente la manera correcta, presenciado por exactamente los sobrevivientes correctos, y creas un miedo que durará generaciones. Un trauma colectivo que haría que la población se autovigilara, ansiosa por erradicar sedición antes de que los Astartes retornaran. Era brillante en su crueldad. Sometí mi reporte a la Oficina Central de Procesamiento del Monitorium en Tertium Prime y esperé la respuesta que sabía vendría. Llegó dentro de 6 horas, entregada no a través de canales normales, sino por un mensajero personal portando el sello del Ordo Hereticus. El mensaje era breve y escrito en el gótico entrecortado de censura oficial. Mi reporte había sido revisado por las autoridades apropiadas y encontrado conteniendo inexactitudes factuales y reclamos no sustanciados que contradecían cuentas verificadas de múltiples fuentes confiables. Debía enmendar mis hallazgos para alinearlos con las cifras de bajas oficiales de 412 muertos, reconociendo que, aunque lamentables, tales pérdidas estaban bien dentro de parámetros aceptables para una operación de esta naturaleza. Cualquier intento de someter cifras alternativas sería considerado un acto de sedición, ya que socavaría la confianza pública en los Astartes y, por extensión, el imperio mismo. Me recordaron que mi juramento de servicio me ataba a precisión en servicio de intereses imperiales, no a la búsqueda de verdad por su propio bien. El mensaje concluía con una elección, presentada con la misma falsa generosidad que el sargento Astartes había mostrado a los confesores en el habitáculo 98. Podía enmendar mi reporte y continuar mi servicio al administratum, mi registro sin mancha y mi futuro seguro. O podía persistir en mi curso actual y aceptar las consecuencias, que incluirían terminación inmediata de empleo, confiscación de todos los activos personales y posible referencia a la Inquisición para investigación adicional sobre mi propia lealtad. Me estaban ofreciendo el mismo trato que habían ofrecido a todos los demás. Cumple o muere. Pasé 3 días considerando mis opciones, caminando las calles de Tertium Prime y observando la manera en que la gente se movía con un nuevo cansancio. Cómo mantenían sus cabezas bajas y evitaban reunirse en grupos grandes. Cómo se encogían ante las sombras y verificaban sobre sus hombros con frecuencia nerviosa. El miedo era palpable. Una cosa viviente que se había empapado en los fundamentos de la ciudad y alterado su carácter de maneras que tomarían décadas en desvanecerse, si es que alguna vez lo hacían. Pensé en Setra, en el sonido de vidrio roto de su risa y la certeza hueca en sus ojos cuando me dijo que al imperio no le importaba la verdad.
Pensé en las 4000 personas en el habitáculo 97 que simplemente habían cesado de existir, borradas de la realidad con la misma precisión clínica que los astartes aplicaban a todo lo que hacían. Pensé en todas las otras auditorías que había conducido durante 37 años, todos los números que había reconciliado y reportes que había archivado, y me pregunté cuántos de ellos habían sido versiones sanitizadas de horrores que nunca me había molestado en investigar. Pensé en lo que significaba servir a un imperio que medía vidas humanas como pérdidas aceptables y desplegaba a sus mejores guerreros no para proteger a la humanidad, sino para aterrorizarla a la sumisión. Al final, hice mi elección. Enmendé el reporte. Cambié las cifras de bajas para coincidir con el conteo oficial. Removí todas las referencias al testimonio de Cetra y los feeds PICT y registros Vox que contradecían la narrativa aprobada. Escribí que los Storm Wardens habían conducido la operación con precisión ejemplar y daño colateral mínimo, que los elementos sediciosos habían sido eliminados con eficiencia quirúrgica, que las bajas civiles eran lamentables pero bien dentro de parámetros aceptables dada la naturaleza de la amenaza. Sometí el reporte enmendado y recibí confirmación de su aceptación dentro de la hora. Mi registro permaneció sin mancha. Mi servicio continuó ininterrumpido. Fui elogiado por mi diligencia y minuciosidad y asignado a mi siguiente auditoría en un mundo cuyo nombre ya he olvidado. Pero guardé copias de todo. Los registros Vox originales, los feeds PICT, el testimonio de Cetra transcrito palabra por palabra, los cálculos mostrando el verdadero conteo de bajas, todo almacenado en obleas de datos, escondidas en lugares donde incluso la Inquisición sería poco probable que las encontrara. Me dije que estaba preservando la verdad para algún ajuste de cuentas futuro, para un día cuando el Imperio pudiera valorar precisión sobre control de narrativa y exigir una rendición de cuentas honesta de lo que había sido hecho en su nombre. No creo que ese día llegará jamás, pero necesitaba creer que no me había simplemente rendido, que alguna parte de mí todavía se aferraba a la idea de que la verdad importaba incluso cuando nadie quería escucharla. Así que escondí la evidencia y regresé a mi trabajo, contando a los muertos para un imperio que medía cadáveres en porcentajes y llamaba matanza aceptable mientras sirviera al bien mayor. Todavía pienso en Tertium Majoris a veces, en los momentos tranquilos entre auditorías cuando mi mente divaga y mis defensas bajan. Pienso en el sargento quitándose el casco para revelar ese rostro hermoso y terrible, en la precisión calculada con la que clasificó personas en categorías para matanza, en la manera en que había convertido la confesión misma en un arma. Pienso en los astartes emergiendo del habitáculo 96 con sangre rociada a través de su armadura, en patrones que sugerían esfuerzo deliberado en lugar de simple salpicadura de combate. Y pienso en lo que significa que enmendé el reporte, que cuando enfrenté la misma elección dada a los confesores en el atrio, elegí cumplimiento sobre verdad, porque la supervivencia parecía más importante que la integridad. Me digo que estoy siendo estratégico, que al permanecer en mi posición puedo continuar documentando los excesos del imperio y quizás encontrar maneras de contrabandear la verdad a personas que realmente podrían hacer algo con ella. Pero sé que esto es una mentira. Una ficción cómoda que me digo para evitar confrontar la realidad de que simplemente tengo miedo. Miedo de la Inquisición, miedo de perder mi posición y las pequeñas seguridades que provee, miedo sobre todo de convertirme en otro número en el reporte de bajas de alguien más. Un punto de datos representando pérdida aceptable en servicio de alguna meta que nunca entenderé. Los astartes no son monstruos. Esa es la cosa que he llegado a entender. La verdad que se sienta como plomo en mi estómago y hace difícil dormir en las noches cuando no puedo detener mi mente de circular de vuelta a Tertium Majoris. Los monstruos actúan por impulso o locura, por deseos corruptos o psicologías rotas que hacen sus acciones comprensibles incluso cuando son horribles. Pero los astartes no están rotos.
están funcionando exactamente como fueron diseñados, ejecutando protocolos escritos por mentes que entienden la psicología humana con la misma claridad que entienden balística y táctica. Son herramientas forjadas y perfeccionadas durante 10.000 años, diseñadas para lograr objetivos específicos a través de la aplicación de métodos específicos. Y uno de esos métodos es el terror, desplegado con la misma precisión que traen a cada otro aspecto de la guerra. No pierden el control, no cometen errores, no matan más de lo necesario ni menos de lo requerido. Calculan el costo aceptable en vidas y lo pagan sin vacilación o remordimiento porque no son capaces de duda. Eso es lo que los hace tan aterradores. No su fuerza o sus armas o sus mejoras transhumanas, aunque todas esas cosas contribuyen al horror de enfrentarlos. Lo que los hace verdaderamente aterradores es su certeza absoluta, su convicción inquebrantable de que están en lo correcto y que cualquier cosa que hagan en servicio de esa convicción está justificada. No luchan con preguntas morales. No se quedan despiertos preguntándose si podría haber habido otro camino. Simplemente ejecutan sus parámetros de misión con eficiencia impecable y se mueven al siguiente mundo que requiere su atención. El Imperio no los teme porque podrían volverse traidores, aunque esa amenaza existe y se ha realizado en los capítulos más oscuros de nuestra historia. El Imperio los teme porque tienen razón. Porque sus matemáticas frías de pérdida aceptable y terror estratégico realmente funcionan. Porque mundos que reciben el tipo de acción de cumplimiento que Tertium Majoris experimentó no se rebelan de nuevo por generaciones, si alguna vez lo hacen. El miedo que generan es tan profundo, tan profundamente incrustado en la psique colectiva de poblaciones que han presenciado su trabajo que se vuelve autoperpetuante, pasando de padres a hijos como historias que se convierten en leyendas y finalmente mitos sobre los ángeles del emperador que castigan a los infieles con furia exterminadora. Y la cosa verdaderamente horrible es que esto es necesario. He auditado suficientes campos de batalla para saber que la galaxia no es amable, que la humanidad se aferra a la existencia por las uñas en un universo lleno de cosas que quieren comernos o corrompernos o simplemente borrarnos de la realidad. Los senos son reales. Los herejes son reales. Las fuerzas demoníacas que arañan los límites entre lo material e inmaterial son monstruosamente, innegablemente reales. La crueldad del Imperio no es sadismo por sí mismo, sino una respuesta calculada a amenazas que demandan fuerza abrumadora y cumplimiento absoluto. Los Astartes existen porque necesitamos que existan, porque sin su terrible certeza y eficiencia despiadada, la humanidad habría sido consumida hace milenios. Son el precio que pagamos por la supervivencia, el compromiso que hacemos entre la extinción y la libertad. Y ese precio se mide en vidas como aquellas perdidas en Tertium Majoris. Personas que murieron no porque fueran culpables, sino porque su muerte sirvió un propósito estratégico. No sé si puedo vivir con ese entendimiento, pero no tengo elección. Ninguno de nosotros la tiene. Servimos al Imperio porque la alternativa es la aniquilación. Y si ese servicio nos requiere mirar hacia otro lado cuando los elegidos del Emperador cometen atrocidades en nuestro nombre, entonces miramos hacia otro lado y nos decimos que era necesario. Enmendamos nuestros reportes y los archivamos por triplicado y pasamos a la siguiente auditoría, contando cadáveres y reconciliando libros mayores y pretendiendo que números en una pizarra de datos no son también personas que alguna vez vivieron y respiraron y amaron y temieron. Soy Hriksvogn y he sido un servidor del Administratum durante 37 años. He aprendido que cada número cuenta una historia si sabes cómo leerla. Y he aprendido que algunas historias son demasiado peligrosas para contar, que la verdad es un lujo que el Imperio no puede permitirse, y que el mayor terror no son los monstruos que nos amenazan desde afuera,
sino los que creamos nosotros mismos y llamamos necesarios. Los Astartes están viniendo, siempre están viniendo en algún mundo, en algún sector, respondiendo a algún llamado de ayuda o cumplimiento o simple exterminación. Descenderán en vainas de descenso arrastrando fuego o caminarán desde Thunderhawks con volters sostenidos listos o simplemente aparecerán como si fueran convocados por el peso de la necesidad de la humanidad. Harán lo que fueron diseñados para hacer con eficiencia perfecta y convicción absoluta. Matarán exactamente el número correcto de personas de exactamente la manera correcta para asegurar que el cumplimiento dure otra generación. Y cuando se vayan, personas como yo contarán los muertos y archivarán reportes que transforman atrocidad en pérdida aceptable, que reducen los gritos y la sangre y los cuerpos rotos a porcentajes y varianza estadística. Nos diremos que era necesario. Nos diremos que no había otra manera. Nos diremos que la alternativa habría sido peor, y quizás incluso tendremos razón. Pero recordaremos en los momentos tranquilos, en los espacios entre auditorías cuando nuestras mentes divagan y nuestras defensas bajan. Recordaremos los rostros que vimos en feeds picked, las voces que escuchamos en registros Vox, los testimonios que borramos y la verdad que enmendamos en servicio de una mentira que llamamos necesaria. Llevaremos esos recuerdos como cicatrices escondidas bajo nuestras túnicas y detrás de nuestros ojos, y nos preguntaremos si el precio de la supervivencia podría eventualmente volverse demasiado alto incluso para criaturas tan desesperadas como nosotros. Me pregunto si los Astartes alguna vez piensan en las personas que matan. Me pregunto si sueñan, y si es así, si esos sueños están atormentados por los rostros de confesores que creyeron que la confesión los salvaría, o niños que murieron porque vivían en el edificio equivocado en el momento equivocado, o ancianos que sobrevivieron toda una vida de servicio al imperio solo para ser categorizados como pérdida aceptable en las horas finales de su existencia. Me pregunto si sienten algo en absoluto cuando jalan el gatillo, o si esa capacidad fue quemada de ellos durante el proceso que los transformó de niños en armas, si la duda y la misericordia y la compasión son simplemente incompatibles con la función para la que fueron diseñados. Me pregunto si me reconocería a mí mismo, si pudiera ver en lo que me he convertido. Si el joven que se unió al Administratum hace 37 años, creyendo en la verdad y el servicio y la rectitud fundamental de la causa del imperio, entendería los compromisos que he hecho, y las mentiras que he contado, y el silencio que he elegido en lugar de la integridad. Sospecho que no lo haría. Pero ese joven se ha ido, borrado tan completamente como los residentes del habitáculo 97. Y lo que queda es alguien que sabe demasiado y hace demasiado poco, que archiva reportes enmendados y guarda copias escondidas, y se dice a sí mismo que la supervivencia es una virtud, en lugar de cobardía. El imperio perdura. Eso es lo que nos decimos. El mantra que repetimos cuando el peso del servicio se vuelve demasiado pesado y el costo del cumplimiento demasiado alto. El imperio perdura porque nosotros perduramos, porque aceptamos las crueldades necesarias y archivamos el papeleo apropiado y miramos hacia otro lado cuando mirar demasiado de cerca nos forzaría a confrontar verdades que no podemos cambiar. Somos la maquinaria que mantiene el vasto motor de la civilización humana triturando hacia adelante, procesando cuerpos y recursos y lealtad en las materias primas de la supervivencia. Y los Astartes son los mecanismos de aplicación que aseguran que la maquinaria nunca se detenga, que aseguran que el cumplimiento permanezca absoluto y el miedo permanezca perpetuo, y que nadie jamás olvide lo que sucede cuando cuestionas si el precio podría ser demasiado alto. Son aterradores no porque sean monstruos, sino porque son perfectos, funcionando exactamente como se pretendía, logrando objetivos con precisión matemática y avanzando sin vacilación o arrepentimiento. Son aterradores porque prueban que la crueldad puede ser racional, que la atrocidad puede ser calculada, que puedes transformar sufrimiento humano en ventaja estratégica y llamarlo necesario. Son aterradores
porque tienen razón. Y saber eso, entenderlo con la certeza que viene de caminar a través de las secuelas de su trabajo y contar los cuerpos que dejan atrás, es la cosa que no puedo reconciliar con el hombre que solía creer que era. Así que archivo mis reportes y me muevo a la siguiente asignación, llevando el peso de Tertium Majoris como una piedra en mi pecho, sabiendo que añadiré más piedras con cada auditoría, cada enmienda, cada momento de silencio elegido sobre la verdad. Continuaré hasta que el peso se vuelva insoportable, o hasta que cese de notarlo, hasta que me vuelva tan insensible al horror que pueda mirar 14.000 muertos y ver solo pérdida aceptable. Quizás ese es el verdadero terror. No lo que los astartes hacen a los cuerpos de los infieles, sino lo que el imperio hace a las almas de los fieles. La manera en que nos tritura y nos remodela hasta que podemos participar en nuestra propia corrupción y llamarla deber. Nos volvemos cómplices, no a través de malicia, sino a través de agotamiento, no a través de crueldad, sino a través de la simple necesidad humana de sobrevivir otro día en una galaxia que no ofrece recompensas por integridad y ninguna misericordia por duda. Tengo 53 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta en servicio a un imperio en el que ya no creo, pero que no puedo abandonar. He documentado atrocidades y las he llamado acciones de cumplimiento. He contado los muertos y los he archivado como pérdidas aceptables. He enmendado la verdad para servir conveniencia y me he dicho que era necesario, y continuaré haciéndolo hasta que ya no sea útil, en cuyo punto me convertiré en otro número en la auditoría de alguien más. Otro punto de datos representando la capacidad infinita del imperio de consumir a aquellos que le sirven. Los astartes no son el horror, lo somos nosotros. Nosotros que contamos los cuerpos y archivamos los reportes y mantenemos la maquinaria de opresión que hace posible su terrible eficiencia. Nosotros que conocemos la verdad y elegimos el silencio. Nosotros que vemos el costo y lo pagamos de todos modos porque la alternativa parece peor o porque nos falta el coraje para imaginar que podría haber otra manera. La galaxia es vasta y oscura y llena de cosas que quieren destruirnos. Y quizás la crueldad del imperio es lo único que se interpone entre la humanidad y la extinción. Quizás los astartes son necesarios, su terror calculado, el precio que debemos pagar por la supervivencia. Quizás no hay otra manera, pero moriré sabiendo lo que pagamos por esa supervivencia, y moriré sabiendo que elegí ocultar el costo en lugar de forzar al imperio a reconocerlo. Ese conocimiento se sienta en mi pecho como vidrio roto, cortando con cada respiración, y sospecho que será lo último que sentiré antes de cualquier final que me espere en servicio al Dios Emperador y su imperio del hombre. La verdad está escondida, pero no perdida. Los números están enmendados, pero la realidad permanece, almacenada en obleas de datos en lugares donde quizás algún día alguien las encontrará y entenderá lo que se hizo en nombre del cumplimiento, qué precio se pagó, y quién lo pagó, y cuán poco importó su sufrimiento en el gran cálculo de supervivencia imperial. Soy Rix Vauquan, especialista en documentación de pérdidas, servidor del Administratum durante 37 años. Y tengo miedo de los astartes y lo que representan. Miedo del imperio y lo que exige. Miedo de mí mismo y de en lo que me he convertido. Pero más que nada, miedo de que este miedo se desvanezca, que me convierta en la cosa que el imperio necesita que sea. Un funcionario que procesa atrocidad con el mismo desapego que aplico al gasto de municiones y ratios de bajas. Quizás eso ya ha sucedido. Quizás crucé ese umbral en Tertium Majoris cuando elegí cumplimiento sobre verdad, y todo desde entonces no ha sido nada más que los espasmos finales de una consciencia que ya no importa. No lo sé, solo sé que los astartes están viniendo, siempre viniendo a mundos que los necesitan o los merecen, o simplemente atrajeron su atención a través de los caprichos de la logística imperial.
Harán lo que fueron diseñados para hacer con terrible precisión y convicción absoluta. Dejarán atrás los muertos y los traumatizados y los sumisos. Y personas como yo contarán el costo y enmendarán los registros y asegurarán que la maquinaria del imperio continúe funcionando sin pausa o reflexión. Esa es la respuesta a la pregunta que no sabía que estaba haciendo cuando llegué a Tertium Majoris esperando propaganda y heroísmo. ¿Qué tan aterradores son realmente los Marines espaciales? Lo suficientemente aterradores para hacerte entender que la supervivencia a veces requiere convertirse en la cosa que más temes. Lo suficientemente aterradores para revelar que el mayor horror del imperio no es lo que hace a sus enemigos, sino lo que exige de sus sirvientes. Lo suficientemente aterradores para hacerte cómplice de atrocidad y llamarlo deber. Lo suficientemente aterradores para probar que los monstruos no son los que están en armadura, sino los que cuentan los cuerpos que dejan atrás y archivan el papeleo apropiado y pasan a la siguiente asignación sin jamás preguntar si podría haber habido otra manera. Así de aterradores son realmente los Marines espaciales. No por lo que son, sino por lo que nos hacen convertirnos.